Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a compartir algo muy especial que nos va a ayudar el Señor a entender. Recuerde que estamos hablando del segundo significado de Sem, que es el agua, y que les estaba diciendo la relación que hay entre el agua, el pozo, la piedra y el Mesías. Entonces vamos a mirar cómo van jugando, cómo se va a presentar esta relación y cómo Dios en cada uno de estos patriarcas colocó una base, colocó un fundamento para poder llegar al Mesías, para poder llegar al Señor. Entonces, es importante poder conocer lo que significa la palabra para uno poder entender todo lo que está escrito en ella. Vámonos por favor en Génesis 26:17. Génesis 26:17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Fíjese aquí algo muy interesante que nos da la palabra. Uno, que cuando Dios da las cosas, así usted vaya y le dé la vuelta al mundo y aparentemente usted las perdió, pues Dios buscará la forma, Dios buscará la manera de que eso que usted conquistó, que Dios le entregó, porque el Señor le dijo, quédese en esta tierra, porque toda la tierra es de usted. A las generaciones futuras yo se la voy a dar. El problema es cuando yo abandono lo que el Señor a mí me ha dado, cuando yo me alejo, cuando pongo otras cosas digamos como en importancia y no lo que el Señor nos ha dado. Por eso, fíjense que aquí la Escritura dice que Isaac volvió al sitio donde habían hecho el compromiso Abimelech con Abraham, que era en Gerar. Recuerde que habían dado un pozo que se llamaba el pozo del juramento y que allí habían hecho un compromiso con animales, habían hecho un pacto y habían hecho un compromiso de que ellos se respetarían y también respetarían las generaciones futuras por algún inconveniente que se pueda llegar a presentar. Entonces dice que Isaac volvió a abrir estos pozos, volvió a abrirlos, dice, porque como él llegó, sabía que en ese lugar, en esa tierra, el Padre había estado ahí y que ahí había pozos que el Padre o que Abraham había abierto y que en esa época el sitio donde ellos llegaban y abrían un pozo y encontraban aguas subterráneas, ese pozo le daba derechos al que lo encontró.
Y él era el que podía decir quién tomaba, quién no tomaba. ¿Por qué? Porque estaba y él era el que lo había encontrado, el que lo había abierto, y ahí era donde se suplían todos. Y el que tuviera un pozo es como el que hoy tenga una empresa de petróleos, pues domina y controla todo, porque en esa época lo fundamental y lo que más se buscaba y se peleaba era el agua, por las mismas condiciones de la tierra de Israel, que prácticamente son desiertos, prácticamente son tierras estériles, en donde ahorita hay, porque el Señor le enseñó a Israel cómo cultivar, porque Israel eran pantanos, Israel era una tierra infructuosa. Entonces el Señor les enseñó, y ahora con el sistema de goteo, porque el sistema cooperativo, el mejor del mundo, lo tiene Israel. Ellos tienen un sistema cooperativo, y la forma y la manera como ellos cultivan es impresionante, porque ese es por el sistema de goteo. Es decir, que si ellos tienen un campo y van a cultivar, ellos meten unas mangueras y le abren puros huequitos y va cayendo gotica por gotica, y eso es un conteo diario, y de ahí es como vienen las producciones. Eso fue lo que le enseñó el Señor, y por eso Dios dice que Dios le dará que su tierra haya viñas, que haya granados, trigo, cebada, animales, porque es que, hermano, yo le digo algo, es que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque es que la situación es que Dios es el que da la palabra y es el que le ordena la tierra, y Él es el que sabe cómo ha de funcionar en cada sitio para que se cumpla su palabra. Entonces, por eso aquí Isaac volvió a abrir estos pozos que eran del papá, que los había abierto. ¿Para qué? Para toda la prosperidad, para toda la riqueza que Dios le había dado a Abraham en sus tiempos. Dice, fíjese aquí algo, hermano, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, la envidia de las personas. Si es que si a mí no me fructifica, pues tampoco a usted. Entonces vienen las peleas, vienen los pleitos, vienen los chismes, vienen levantar cuentos contra las personas, hablar mal del negocio, hablar mal de la persona, y de ahí vienen los demás, como nosotros somos muy dados a creerle lo que dicen las demás. Yo llevo, por decir algo, con Rosita, conociendo a Rosita más de 10 años. ¿Y por qué, si yo a ella la conozco o nos conocemos, por qué viene una que la acabo de conocer, que me viene a hablar mal de ella? Yo, ¿por qué le creo a ella y no a ella? Y ese es el problema que nosotros tenemos. Viene alguien, levanta un polvareda, levanta una cizaña, levanta una cosa, y mi amistad con ella, ¿dónde quedó? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. ¿Cuánto hace que yo conozco aquí el veneno, la serpiente de áspid que me viene aquí a envenenar, y cuánto llevo conociendo a Rosita? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando alguien viene a hablarme mal de alguien. Analice cuánto tiempo usted la conoce y cuánto tiempo conoce a la otra persona. Y también recuerde lo que yo les decía, perciba cuál es la intención con la que me están diciendo las cosas. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el alcance de esa blasfemia, de esa palabra, de ese cuento, de esa situación? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo en mi corazón amarguras, tristezas y lloros, y tengo odio, pues eso es lo que yo le voy a repartir a todo el mundo. Y yo voy a estar a la expectativa, voy a ser receptiva, y cuando me doy cuenta, pues odio también, y digo, bueno, ¿y esto aquí por qué? ¿En qué momento? Pues en el momento en que nosotros le prestamos los oídos a quien no debe. Entonces, por eso es importante que sopese las cosas antes de creerlas, antes de darle credibilidad a algo,
sopese la realidad de las cosas y así nos evitamos problemas y así se evita usted el que de pronto tome la decisión de apartarse, de irse, porque desafortunadamente así somos nosotros. ¿Cuál es la decisión? Me voy de la iglesia. Pues si quiere, me voy de la iglesia. Y cuando una persona dice eso es porque hace rato ya la tiene pensando. Eso uno no se va de la noche a la mañana. Eso tenga la plena seguridad. Cuando una persona se va de la iglesia es porque ya viene tiempo, 6, 7 meses pensando que se va a ir de la iglesia. Y está buscando y el enemigo le va a dar la tarea y la opción para que la persona se vaya. ¿Por qué? Porque usted ya tiene abrigada la opción. Es como cuando usted dice, me voy a casar, pero mejor vámonos a vivir. O casémonos por lo civil, porque si no funciona, pues nos separamos y ya, listo, no ha pasado nada. Pues no se case porque usted ya va, usted con un impedimento, usted ya lleva algo adelante que es el divorcio, que es la separación. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que dice que los filisteos por la envidia, ¿a qué? A la prosperidad que tenía Abraham. Y ese es el problema que muchas personas sienten hacia nosotros. De pronto su belleza, de pronto la prosperidad económica, de pronto su crecimiento espiritual, de pronto algo que tenga usted que es grato para Dios, que es grato para usted, pero que para otra persona no. Entonces va a buscar la manera de cómo menospreciarlo, cómo poner en entredicho su lucha, su batalla y sus cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay envidia. Por eso dice que ese filisteo, los filisteos, ¿qué hicieron? Se murió Abraham y le cerraron todos los pozos, les echaron piedra. La forma como cerraban estos pozos era, echaban de pronto un animal muerto para contaminar toda el agua, o le echaban tierra, o simplemente le echaban arena, o lo llenaban de puras piedras. ¿Para qué? Para que nadie se beneficiara. Así ellos tuvieran la necesidad, así ellos también, pero resulta que es que eso ya tenía nombre propio. Esos pozos ya tenían dueño. Entonces, eso es lo que busca la gente con su envidia, con sus cosas, de cómo yo hago que la persona que tiene su negocio, que la persona que Dios la viene levantando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le embarro la cara? ¿O cómo hago que su negocio no sea próspero? ¿Ya? Bien. Fíjense que aquí dice que después de la muerte, dice, pero él, mire qué tan importante es el nombre que se le ha dado como origen. Él volvió y le dio los nombres a los pozos. Volvió y le dio los nombres porque ese es importante, el nombre que el Señor nos ha dado, porque el nombre tiene una particularidad. El nombre tiene unas características que nos van a indicar una serie de cosas dentro del proceso del Señor y dentro del caminar del Señor. Dice que en esa época el agua era más valiosa que el mismo oro. ¿Ya? ¿Por qué? Hoy en día es igual, ¿cierto? Desafortunadamente o afortunadamente nosotros los que hoy nos llega por medio de un tubito el agua, usted depende si usted la sabe usar o es de los que se está cepillando y deja que el agua se bote, o sea, todo ese montón de cosas, y eso vamos a entrar en un tiempo del que no va a haber agua y que la pelea, la lucha y la batalla va a ser por el agua. Bueno, dice, si alguien cavaba un pozo, era como si estuviera posesionándose de la tierra. Fíjese que el Abimelech le había dicho a Abraham, cultive la tierra pero lejos de nosotros. Nosotros le damos ese territorio, usted establezcase allá, haga, pero como él estaba en ese sitio, él obedeció al Señor, pues Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, ¿y qué vieron ellos? Que Dios estaba con ellos, que Dios los bendijo, y eso despertó la envidia, y por eso vinieron los problemas. Entonces, dice, algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran agua.
¿Usted se imagina eso? Los pozos le ponían candado, a los pozos le ponían grandes rocas que tenían que ser levantadas entre 3 y 4 hombres. ¿Para qué? Para que no se robaran el agua o para que no la envenenaran. ¿Por qué? Porque esa era la forma de cómo entrar a hacerle daño a los demás. Porque desafortunadamente nosotros siempre buscamos hacerle daño a los otros. Así sea como sea, siempre estamos pensando, ¿será que sí, será que no? Alguna cuestión puede pasar en nuestro corazón. Dice, ¿qué pasaba en la antigüedad cuando alguien le tapaba el pozo a la familia, a ese territorio, a ese le estaba declarando la guerra? Vámonos a la guerra. ¿Por qué? Porque vamos a pelear por el elemento vital, tanto para usted como para mí. Entonces la forma de declararle la guerra al dueño del pozo era tapándolo, era poniéndole piedras, vamos a la pelea y el que gane, el que venza, ese pozo le pertenece al vencedor, al ganador. Pero al mismo tiempo, el tapar un pozo o el envenenar un pozo o dañar eso era un delito que se condenaba con la muerte de la persona. Isaac tenía todo el derecho de declarar la guerra cuando llegó a Gerar y vio que los pozos del papá estaban cerrados, estaban llenos de piedra. Él hubiera dicho, me voy a la guerra, porque era una condición, era una norma de guerra, era una condición en que se habían atentado contra la propiedad privada y eso era una simbología o una declaración de guerra. Pero Isaac, al igual que su papá, no quiso pelear. ¿Qué es lo que no nos pasa a nosotros? Nosotros, si no peleamos, las compramos. Compramos las peleas, porque si usted ve que no le responden, usted busca la manera y la forma de cómo pelear con esa persona. Cómo decirle cosas, ¿por qué? Porque a veces tenemos que sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice que él no decidió pelear, pero la prosperidad de él, porque él tenía toda la ganancia del papá, él tenía toda la herencia del papá. Recuerde que cuando Abraham le dio a Ismael, lo sacó, por eso lo sacó, porque Sara le dijo que el hijo de la esclava no iba a heredar lo del padre, que todo lo que Abraham tenía era de él, no del hijo de la esclava. Por eso dice que él lo sacó con agua y dice, váyase. Y el Señor le dijo, no se preocupe, que yo también me encargo de él. Él peleará con el mundo y el mundo peleará con él. Y es lo que hoy vemos nosotros los árabes alrededor del mundo. Por eso los odian, porque yo me imagino que sabrán, claro, allá la Sarita esa, nos sacó, nos dejó sin herencia, sin tierra y sin nada, y ahora estamos aquí en la pelea. Entonces fíjese que dice que él se ganó el respeto, igual que su papá, por las decisiones, por las cosas que él hacía. Él se ganó el respeto de las personas. Yo no me gano el respeto de la gente porque yo grite, porque yo aúlle, porque yo insulte, porque yo dé puño o porque yo hable alto. La autoridad y el respeto se gana con sus obras. La forma como usted, la manera como usted habla, la manera como usted dice las cosas, se gana el respeto de los demás. Cuando una persona grita, cuando una persona pelea, la gente no es que le tenga respeto, es que le tiene miedo. ¿Por qué? Por la situación o por la forma de ser de esa persona. Entonces no es porque, ay no, es que me tienen mucho respeto, no, le tienen miedo y no quieren agarrarse a pelear con usted porque ya conocen el talante del ganado que ellos tienen, ¿cierto? Entonces por eso dice que él con sus actos, con el que no quiso pelear para poder abrir los hechos y lo que dijo, hagámoslo elegantemente, que es lo que nos dice el Señor. Arreglemos las cosas de la mejor manera.
Arreglemos las cosas. Si usted está muy furiosa y hay una situación, no hable, no diga nada y espere que le pase el furor, espere que le pase la ira y luego sí piense con cabeza fría para que se tomen las mejores decisiones, para que usted tome la decisión adecuada y no se ponga el problema de mayor condición, sino que hagamos las cosas para agradar al Señor. Dice que, vámonos por favor, dice que él se ganó el respeto de los filisteos por su paciencia y lo otro, lo que dice el Señor, por sus esfuerzos de mantener la paz en la región. Esa era la tarea de él. Por eso el Señor dice que sin fe y sin paz no le podemos agradar al Señor. Si usted ha encontrado la paz, dice el Señor, sígala, manténgase en esa paz. Si tenemos que bajar la cabeza, pues tenemos que bajarla. Si tenemos que hacernos a un lado, tenemos que hacernos a un lado. Si la persona dice es que ahorita estamos de día, sí, claro, estamos de día, para no ser, miren esta loca, no sé qué, y se agarraron de los moños y salió volando todo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta trabajo bajar la cabeza, tener una actitud de humildad, tener una actitud de reconocer que tenemos que dar el ejemplo del Señor. Eso nos cuesta mucho trabajo, reconocer o tener una actitud diferente de hablar, de decir y de tomar decisiones. Génesis 26, 19. Fíjense que Abimelech, al igual, este Abimelech no es el mismo del Abimelech de Abraham. Vuelvo y le repito que la palabra Abimelech es un título, como decir el faraón, como decir el presidente de la república, como decir el rey. Eso es lo que se le daba el nombre de Abimelech. Recuerde, la palabra Ab significa casa y Melech significa rey. Entonces, por eso lo que está diciendo el Señor, la casa de mi rey, la casa de mi padre, es lo que le estaba diciendo. Entonces, dice que Abimelech hizo el compromiso con Abraham, pero aquí ahora nuevamente ya es el nuevo rey, la nueva cabeza que viene a negociar o que viene a hablar con ¿quién? Con Isaac, porque Isaac, dice la escritura, que Dios le dijo que no descendiera a Egipto, que se quedara, que sembrara y que él lo iba a bendecir. Y él obedeció, sembró y el Señor dice que le dio el 100 por 1. Y también le dijo, llámelos y déles y bendígalos de lo mismo que yo le di, dele a ellos, porque así es el Señor. El Señor no nos va a quitar la cabeza, porque entonces, ¿cómo el Señor conquista los corazones si no es con el dar? Si no es con resolver nuestros problemas, si no es con la sanidad de nuestro cuerpo, si no es con cambiarnos nuestro lamento en gozo. O sea, todo ese montón de cosas es lo que nos dice el Señor y es lo que nos habla su palabra. Génesis 26, 19 dice así. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de Esek, porque había altercado con él. Fíjese. ¿Qué hizo Isaac cuando llegó a Gerar, el sitio donde el papá había trabajado, había dejado un nombre, había dejado una identidad, había dejado un territorio preparado para él, su casa y su descendencia? Por eso él llegó, había dejado suficiente pozos de agua para todo el ganado, para sostener y también ayudar a sus vecinos, porque ese fue el compromiso que hicieron entre ellos. Aquí dice que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, o sea, volvieron a abrir los pozos, dice, y encontraron un pozo de aguas vivas.
Fíjense que hay una problemática que nosotros siempre hemos encontrado en la Escritura y es la pelea entre las personas, las discordias entre la gente. Fíjense que los pastores de Abraham también discutieron con los pastores de Lot y por eso vino la división, por eso vino el separarse. Abraham se quedó en Gerar y el que cogió para la tierra de Sodoma fue Lot. Y el Señor le dijo, usted se queda aquí, y le puso en el corazón a Lot que él fuera el que tenía que irse. Porque si Dios le dio a usted la tierra, si Dios le dio a usted la posición, si Dios le dio a usted, Dios va a hacer de que usted no sea el que tenga que desplazarse. No es el que tiene que irse. El que tiene que irse es el otro, el que no tiene nada que ver, porque la tierra, la bendición, la prosperidad y todo es suyo, porque Dios se lo prometió. Yo no tengo por qué salir corriendo, ¿por qué? Pues es que Dios me dijo que sí, y viene mi lucha y mi batalla para sostener y pelear mi territorio, pelear mi bendición, pelear mi casa, pelear mi finanza, pelear, pero no a lengua, sino en oración, en ayuno, en la forma como Dios nos ha enseñado a nosotros, ¿a qué? A cuidar lo que Dios nos ha dado. Y no a ponerlo en las manos del adversario. Y esa es la tarea de nosotros. Todos los días es una lucha por sostenernos, es una lucha por mantenernos en el caminar con el Señor. Es una batalla con nuestra familia, es una batalla con los vecinos, una batalla, bueno, mañana la marcha esa que hoy oramos para que la situación que Dios haga, lo que tenga que hacer y que nos prepare para lo que ha de venir. Entonces, fíjense lo que nos dice aquí el Señor, dice, ellos abrieron un pozo, encontraron agua, pero vinieron los pastores de los filisteos y se agarraron a pelear. Pelearon y dice que riñeron con los pastores y ¿qué dijeron? El agua es nuestra. ¿Por qué dirían que el agua era de él? Porque ese territorio era de los filisteos. Ese territorio era de ellos, solo que el anterior rey se los había dado y él vino otra vez ahí a conquistar. Pero como la sabiduría del hijo que aprendió el ejemplo de su padre, aprendió las decisiones de su padre, copió imitó la conducta de su padre, pues ahí está el resultado. Ahí dice, así como Abraham le dejó los pozos, ahora pues yo también se los dejo, porque la tierra es grande y en algún lado Dios nos dará la bendición. Y dice, por eso llamó el pozo Esek. Ahora, dice, en Gerar, Isaac se da la tarea de reabrir los pozos de su padre, encontrando conflicto con los siervos de Elimelech. Volvió a abrir Isaac los pozos. Esto significa que el acto de nombrar los pozos por Abraham le daba el derecho hereditario de la familia a tener la propiedad. El cambio de los nombres por los filisteos era borrar. O sea, si a mí Dios me da un nombre, si Dios ha dado algo y usted lo varía, usted le está diciendo, usted está borrando la señal que le ha dado el Señor. Usted está diciendo, entonces es lo que dice el filisteo, es lo que dice el mundo. Ahora el mundo dice que hay que coger el no sé qué, entonces usted continúa, pero nosotros hemos cambiado lo que Dios nos ha dado por nombre. Dios nos ha dado a nosotros un nombre, Dios nos ha dado a nosotros una identidad. Dios nos ha dado a nosotros que somos su pueblo, somos sus hijos. Si yo voy a adorar a otros dioses, si yo me voy a hacer otras costumbres, pues yo ya voy a ponerme el nombre de ellos, porque voy a participar de sus festividades y ya no tengo el nombre que me ha dado el Señor como su hijo. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante pelear por lo que Dios nos ha dado. Pelear en oración, como Dios le diga que usted tiene que pelear la situación. Dice, los filisteos, para borrar toda la señal de su origen,
la restauración de los nombres por Isaac y las contiendas entre los respectivos pastores por la posesión exclusiva del agua son circunstancias que ocurren entre los naturales de aquellas regiones en los tiempos de Isaac. Bueno, aquí vamos a analizar el primer pozo. Recuerde que Abraham también abrió el pozo y aquí le dio el nombre de Esek. Dice que él abrió un primer pozo y ese pozo tenía una característica, dice la palabra del Señor, y era que era agua fresca. Eso era, o sea, cuando abrió el pozo, cuando volvió a abrir el pozo, porque él dice que reabrieron los pozos de Abraham. Entonces, ¿qué hizo? Abramos y yo le pongo el mismo nombre, Esek. Le pongo el mismo nombre y dice que ese pozo era de agua fresca. Agua fresca, o en alguna Biblia nosotros la encontramos como aguas vivas, como fuente de aguas vivas. Esta agua fresca lo denominan Esek. ¿Por qué? Independiente de que el agua era fresca, ¿qué quiere decir que era fresca? ¿Por qué la peleaban? Porque una cosa es la cisterna y otra cosa muy distinta el pozo. Y si era de agua fresca o agua limpia o agua de aguas vivas, es decir, que tenía vida, que era apta para el consumo, quiere decir que el pozo venía aguas subterráneas y inundaban o llenaban el pozo de abajo hacia arriba. Iban llenando, en la medida que iba sacando, pues como por ahí pasaba un río, por ahí pasaba una fuente, por ahí había un nacimiento de agua, en la medida que ellos sacaban, pues el pozo se volvía a llenar, pero era agua que corría, agua que fluía, no era agua de cisterna. ¿Qué quiere decir la cisterna? La cisterna era un sitio que hacían los hombres de un sitio, abrían un hueco, abrían un lugar y llenaban eso de agua. Pero ¿cuál es el problema de que el agua estaba en la cisterna? Que el agua se podría, que el agua se podía ir por la tierra y se desaparecía porque no tenía lo que lo fluía, lo que lo llenaba, lo que lo daba vida. Un agua cuando se estanca, ¿qué produce? Se pudre, ¿cierto? ¿Usted no le ha pasado, y yo creo que sí, cuando usted lava los platos, la vasija donde usted pone los platos, cada cierto tiempo uno ve que la vasija tiene un moho, ¿cierto? Uno ve que tiene como unas cositas y usted lo lava, le pone limpio, le echa y a los 2 días usted vuelve. Y yo decía, ¿qué días que estaba yo? Le dije, oye, esta cosa yo lo lavé ayer o antier, otra vez. Y eso que el agua es que limpia y mire aquí otra vez. No, o sea, es la condición. ¿Por qué? Porque el agua se posa en eso y ella tiene como su descomposición. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Porque lo que la mantiene con vida, lo que la mantiene fluir, lo que lo mantiene agradable, fresca y buena para tomar es que el agua fluya, que el agua corra, que el agua tenga la condición de fluir, de correr. ¿Sí me hago entender? Eso mismo es lo que nos dijo el Señor. El Señor dice, venga y beba del agua que yo le doy y dentro de ti fluirán ríos de agua viva. Si usted y yo no ponemos por obra la palabra, no bebemos del agua del Señor, pues lo que yo tengo se me va a dañar, se me va a podrir, no me va a servir. ¿Por qué? Porque usted dejó que el agua se empozara y no utilizó el fluir del Espíritu Santo. ¿Cómo fluye el Espíritu Santo? Cuando usted pone por obra la Escritura.
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando en momentos duros y difíciles usted pone por obra esa escritura, la lleva, porque cuando usted la practica, cuando nosotros la hablamos, cuando nosotros la ponemos, entonces el Señor trae nuevamente el agua, fluye nuevamente en nosotros el agua. ¿Para qué? Para que haya siempre agua fresca, para que siempre haya el fluir del Espíritu Santo, y en todo el momento y en todo sitio nosotros estamos teniendo la frescura del Espíritu para poder seguir en este cambiante mundo y en todas las decisiones que nosotros debemos de tomar. Bien, fíjense que él está diciendo, dice que era el agua fresca y lo pone Esek. ¿Por qué? Porque la palabra Esek significa disputa. La palabra Esek significa es arrebatado. Por eso la escritura dice que se lo quitaron. Y él, por no pelear, por no discutir, por dejarle, pues él dice, bueno, le pongo el mismo nombre de mi papá, tiene las mismas condiciones, no voy a pelear, me voy a buscar, me voy a abrir el otro pozo. Ahora, fíjese que él dice que también significa es arrebatado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando mi pozo, porque nosotros somos pozo que tenemos un fluir del Espíritu Santo? Nosotros no somos cisterna, porque la cisterna es retenedora de agua y se pudre. Nosotros somos pozo porque tenemos el fluir del Espíritu Santo, porque tenemos lo cambiante del agua, del Espíritu en el que nosotros estamos caminando. Dice que esta palabra Esek, que significa arrebatado, significa aguas, el pozo de las aguas. Esta disputa o esta palabra o esta actitud que tuvo los filisteos cuando llegó Isaac y abrió el pozo, se presentó una riña. ¿Qué quiere decir esto? Llevémoslo al plano espiritual. Cuando yo recibo una palabra, cuando yo recibo el agua fresca del Señor, cuando yo recibo la palabra que me va a ayudar a mí a calmar la sed, que me va a llevar a mí a poner por obra la escritura, voy a tener una riña, voy a tener un conflicto, voy a tener una disputa. ¿Con quién? Conmigo misma. ¿Es de Dios? No es de Dios. Y si, ¿qué tal que yo haga esto? Y no, yo creo que es de Dios. Porque empezamos a discutir con nosotros mismos. Empezamos nosotros a reñir con la carne, porque resulta que el Señor le dijo que dejara esto, que se apartara de esto, que hiciera, y usted dice, no, porque es que eso para mí es agradable, para mí representa esto. O sea, empezamos ¿a qué? A pleitear. En nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestra creencia, empezamos a tener una riña, empezamos a tener una disputa, empezamos a pelear con nosotros y a decir, ¿es de Dios o no es del Señor? Por eso dice que ellos cavaron, y cuando, vuelvo y le repito, cuando el Señor nos da a nosotros la palabra, surgen muchas cosas. O viene el hermano que dice, no, yo creo que eso no es de Dios, que va, es que... Entonces usted empieza ¿a qué? A pensar, pero ella me dijo, pero yo creo que sí porque es que ella ora mucho, yo creo que sí porque es que, o sea, empezamos nosotros a darle credibilidad a aquel que me está llevando a mí, a que yo me aleje de las cosas de Dios, que me aleje de la palabra de Dios. Todos los días y constantemente nosotros tenemos una riña con la palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos un conflicto con las cosas de Dios. Porque Dios nos está diciendo, haz esto y yo no lo hago. Hágase esto, piense aquí, quite esto, haga aquello. Y yo digo, pero no, yo creo que dejémoslo para el otro mes. Empecemos a hacer, ¿por qué? Porque empezamos a batallar. Dios quiere abrir un pozo, Dios quiere darme a beber el agua fresca, Dios quiere que nosotros
tengamos la frescura, la sed saciada, el hambre saciada por el Señor y su palabra, pero van a surgir de nosotros, de mi mente, todas aquellas posibles cosas que me van a llevar a mí a no beber del agua fresca que me va a dar el Señor. A dejar a un lado la palabra, la instrucción que nos ha dado el Señor. Por eso siempre vaya a la fuente, y la fuente de agua viva es Dios, y la fuente de agua viva es su palabra, y la fuente de agua viva es las Escrituras. Mire, hermano, la palabra de Dios es maravillosa. Y mire los significados que puede tener la palabra para que usted haga uso de la palabra de la forma o la manera como el Señor nos la presenta en la Escritura. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es espada que tiene una función que penetra y que doble filo, que tiene doble filo. ¿Cómo actúa ese doble filo? Cuando entra adentro empieza a hacer una función, y cuando sale los bordes también hace una función. Esa espada era la que nos habla el apóstol Pablo, porque la espada, ¿por qué Pablo hizo la similitud con la armadura del creyente o del soldado romano? Porque la espada, cada soldado tenía una espada que se llamaba gallus. Y era doble, ¿por qué? Porque la punta corta, entra, penetra, y la otra también a su alrededor hace la función. Cuando la espada entra a lo profundo de su ser, está entrando la palabra a su espíritu. Por eso dice que separa el alma del espíritu. Entra la palabra de Dios a su espíritu y le habla a su espíritu para que usted no dude de lo que el Señor le está diciendo acá. Aunque el alma, aunque los filos de la espada, de la espada tenga y se quiera mover y empiece a pelear que sí, que no, que es del Señor o no es del Señor, o empecemos, usted está segura que es del Señor. Por eso la palabra tiene que entrar a su espíritu, tiene que entrar al espíritu del Señor. ¿Para qué? Al espíritu suyo, la palabra, porque la palabra es un espíritu y va de espíritu a espíritu. Y el Espíritu Santo es el que le va a decir, sí, hágalo. Pero vamos a tener la lucha, sale la incredulidad, sale el temor, el miedo, y cómo lo hago, ¿será que sí? Ahí viene la doble función de la espada. También la palabra dice que es lámpara. ¿Y la lámpara qué trae? Aceite. ¿Y la lámpara qué sirve? Trae fuego. Luego la palabra me tiene que traer la unción, y la palabra me tiene que traer la luz para tomar la decisión en el camino. Eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. Para eso es la Escritura, para eso es la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, usted todos los días tiene que alimentar su espíritu, el suyo, el del hombre, para que haya esa conexión entre el espíritu del Señor y el espíritu del hombre, como dice la Escritura. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Quién sabe las cosas del espíritu del hombre si no es el mismo espíritu del hombre? Pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que yo estoy pensando en mi espíritu, porque Él conoce y Él es el que está dentro y Él es el que está conociendo las cosas. Entonces, fíjense lo que me dice la Escritura. Está el aceite, y el aceite representa el espíritu. Está la lámpara, y la lámpara es la palabra porque es la que contiene. Y está el fuego, que es la que ilumina la decisión y me hace estar firme y segura de lo que me está diciendo el Señor. Y que no puedo titubear.
No puedo titubear, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios me habló a mi espíritu. Y Dios me lo dijo y así venga el mismo líder, el pastor o quien sea a decirle, no cambie su opinión, no la cambie. ¿Por qué? Recuerde la historia que nos da la Escritura. El profeta joven y el profeta viejo. ¿Por qué Dios le va a enviar a alguien? ¿Para qué? Para que usted no sea blandengue en las decisiones con el Señor. Por eso el Señor le dijo, el profeta viejo le dijo, no, pero es que a mí me dijo el ángel que usted podía comer y que podía beber, camine le doy. Y él dijo, bueno, ¿en qué se quedó? ¿Qué le desvió? Que porque era el profeta viejo, a mí me vale que me diga las cosas. Si yo estoy segura y viene alguien y me dice, qué pena, a mí me lo dio el Señor, si no es de Dios, la equivocada soy yo. Pero yo no voy a ponerme a titubear cuando yo estoy segura con la palabra de Dios. No se deje. Si usted le dijo al Señor, Señor, mire, a mí me gustaría esto y esto y esto, pero ¿sabe qué? Confírmemelo por Chío. Y resulta que la palabra de lo que usted dijo salió por Miriam. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Por qué? Porque usted dijo que era por Rocío. Pero es que salió igualito. Sí, pero es que ella es el desvío. Para centrarla a usted, para enseñarle a usted a percibir cuando me habla el Señor y cuando Él mismo me forma para que yo no me deje creer de los demás. Si usted dijo que era por Chío, pues Dios le dará por Chío. Es que Chío no me lo dijo la hermana. ¿Y usted a quién le dijo? ¿Usted por cuál es la trompeta que le tiene que sonar a usted? ¿Cuál es la persona a la que usted le delegó que el Señor le hablara? Pues espere que sea por Rocío. Y ese es el problema. No es que me lo dijo fulanito. Yo le dije al Señor, pero es que el Señor me respondió por ella. No, ¿cuál? El Señor no respondió. Es que ella pudo haberlo dicho, el Señor pudo haberle puesto eso, pero es que el Señor le está enseñando que usted sea decisiva, que usted se mantenga en lo que usted le dijo al Señor. Porque eso me da certeza, eso me da seguridad de que Dios es el que me está hablando y yo no voy a titubear en las cosas de Dios, porque ahí vienen los problemas de nosotros. No, es que yo le dije al Señor y pues sí, entonces, y ahora estoy con un lazo en el cuello. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos desviamos, nos dejamos que porque sí, era lo que yo esperaba, y resulta que vino por otro lado, y así no es, porque usted se fue, y usted va confiada de que es del Señor, y no es del Señor, porque la palabra venía por la hermana. ¿Sí me hago entender? Eso es importante que el Señor, porque fíjese, ¿qué le estaba enseñando el Señor al profeta joven? Que escuchara, obedeciera y se mantuviera con lo que Dios le había dicho. No importa quién le venga a usted a traer las cosas para cambiarle el sonido. No importa, porque era el profeta el profeta viejo, era el profeta grande, era el profeta de profetas, y es que me lo dijo, no me interesa. Yo no lo voy a cambiar porque es que no es usted. A mí el Señor me dijo esto y yo me quedo ahí. No puedo cambiar. ¿Por qué? Porque desvío todas las cosas del Señor. Entonces fíjese que es el problema que nosotros tenemos. O sea, vuelvo y le repito. Vámonos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice el Señor así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos dos qué? ¿Son amigoides? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense lo que está diciendo Pablo. ¿Pablo qué me está diciendo?
que las aguas frescas, que las aguas del Espíritu, que la fuente de las aguas, que lo que el Señor me ha permitido abrir en mi corazón un pozo para hacer determinadas cosas, porque un pozo representa agua, representa ganancia, representa prosperidad. Dios le permitió a usted abrir algo. ¿Qué le dice el Señor? Viene la lucha, viene la batalla, por eso dice, ande en el Espíritu. Si la palabra se la dio el Señor, sosténgase en esa palabra. Vuelvo y le repito, no importa quién le venga a usted después a variar las cosas. Por eso, digamos, tome como base, tome como parámetro de que usted siempre lee la Escritura. Señor, a mí usted confírmeme las cosas por la palabra, en mi lectura. Y si usted duda y si todavía a usted le cuesta trabajo, entonces, Señor, que alguien me hable sobre esto y yo voy a entender. Si usted dice alguien, usted le da la opción al Señor a que le hable hasta el perro, que le hable el gato, que le hable vaya una canción de esa del mundo que usted va en el bus y que va a sonar y dice, uy, mire lo que yo le dije al Señor. Usted no sabe el Señor de qué manera le va a hablar. Oye, es del mundo, es del mundo. Pero si el Señor le mandó ahí, usted dígale, uy, Señor, mire, es lo que yo le dije. Y ahora confírmeme que es verdad, Señor. Porque es que nosotros debemos ir siempre a la fija, debemos ir siempre a la fija con el Señor. Por eso dice, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es obedecer la palabra de Dios. Obedezca la Escritura. ¿Cómo usted va a reconocer que alguien le habla del Señor si no leemos la Escritura, hermano? Es que ese es el lío que nosotros tenemos. No leemos la palabra. Y no la leemos así en una secuencia, sino parecemos como gallinas. Brinca aquí, brinca allá, brinca. Y usted no tiene una secuencia. Eso está bien. Pero lea la Biblia con una secuencia porque ella tiene una secuencia. Ella tiene una serie de cosas y cuando usted ya tenga la Biblia aquí en su cabeza, ya tiene la secuencia, usted ya puede coger de aquí para allá, pero usted ya tiene la base en la cabeza que es la palabra de Dios. Entonces cuando alguien está hablando, dice, sí, esa parte de la escritura está en tal lado. Sí, eso le da a usted seguridad y certeza de que la persona está hablando con sinceridad y está hablando de la palabra de Dios. Pero si no leemos la escritura, venimos y decimos un montón de cosas y la gente cree, pero como es la pastora, pues sí, yo creo que sí. No, para, aquí no creo. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. Entonces, fíjense que el Señor le está diciendo, no satisfaga los deseos de la carne. La carne tiene muchos deseos, hermano. La carne todos los días tiene problemas. O usted cada ratico no tiene hambre. Claro, usted dice, tengo hambre, tengo sed, ¿sí o no? O me gustaría esto, me gustaría aquello, porque la carne siempre tiene necesidades. La carne siempre está brincando y más si estamos viendo lo que no debemos, con mayor razón se despierta ya la riña que vamos a tener nosotros ahí, porque esto me lo dijo el Señor, pero es que esto es como tan delicioso, Ala. Pero es que yo no creo que el Señor se ponga enojado por eso. No, usted no cree. Pero tenga la plena seguridad que sí, porque estamos violando la Escritura. Ahora, yo digo una cosa, si yo estoy en el Señor, entonces, ¿por qué me cuesta trabajo leer la palabra? Si yo estoy en el Señor y el Espíritu del Señor mora en mí, ¿por qué satisfago las cosas de la carne? ¿Por qué le doy rienda suelta a mi carne? ¿Por qué no soy capaz de decirle no, no y no? Y no, al principio nos costará trabajo. Hasta cuando usted domine, hasta cuando usted gobierne sobre eso, porque la Escritura dice, la palabra del Señor, y salió de la boca de Jehová. Usted puede tener y tiene dominio sobre el pecado de usted. Porque eso lo dice la Escritura. El Señor lo dice en Génesis cuando se lo dijo a Caín. Usted gobierna y tiene dominio sobre el pecado. Usted determina sí o no. Es usted. Lo que hablábamos, creo que era ayer con Manuelito, creo que era lo que hablábamos, que las decisiones son de nosotros.
Las decisiones son suyas. Aquí no es que el diablo me tocó, no. Aquí el diablo puso la cascarita, pero es decisión suya si usted la quiere o no. O si usted fue y se buscó la problemática, ahora mire a ver cómo desanda lo andado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que el Señor nos está dando herramientas, hermano. Si yo leo la escritura y todos los días leo la palabra, pues tengo el agua fresca acá y eso no me va a llevar a pecar, no me va a llevar a cometer una falla o a hacer algo inadecuado. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra en la mente y va a surgir. La palabra entró y si ese día el Señor le dio la palabra es porque sobre esa palabra usted va a tener una prueba. Sobre esa palabra Dios se va a mover. Entonces usted va a decir, no leo para que no me diga nada. Porque qué tal que el Señor me diga, uy, no, eso mejor no, yo en el camino arreglamos las cargas, Señor. Sí, ¿cómo no? ¿Ya? Porque por algún lado Dios nos hará saber que lo que vamos a hacer o que lo que estamos haciendo no es correcto. Porque el Espíritu del Señor está en usted, el Espíritu del Señor mora en mí. O tendré que decir, como decía el apóstol Pablo, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Eso es tenaz, ¿sí o no? Que le pregunten a uno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues yo no sé, yo ¿qué? Espíritu Santo, ¿usted qué cree? ¿Cómo así? Si usted está segura, porque es que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Por eso dice, porque el deseo de la carne, fíjese, los deseos míos van en contra de ¿quién? Del Espíritu. Esa es la tarea, por eso dice que este primer pozo tiene pelea. ¿Y cuál es mi pelea? ¿Cuál es mi sed? La carne. Yo estoy con el agua fresca, abierto un pozo de agua fresca y resulta que cuando voy a beber, cuando voy a satisfacer mis necesidades, cuando voy a usar el agua fresca, voy a tener una riña, voy a tener un conflicto, voy a tener una oposición, o como dice aquí el Señor, dice, voy a tener una contra. Algo se me va a oponer para que yo no cumpla la escritura. Siempre lo vamos a tener. Si no es en la parte externa, saldrá de nosotros. Porque recuerde que las cosas salen de nosotros de acuerdo a lo que usted viene mirando y lo que usted viene escuchando. El diablo no puede decir, la culpa es del diablo, no, y el pobre diablo allá en la esquina chilleando con el tenedor, todo me echan la culpa a mí, ella lo quiso hacer y yo ni he ido por allá por Jesucristo el verdadero camino. ¿Quién se mete con esos sabiondos de la escritura? Me van a dar palo con ella, o me van a sacar a espada. Dice la escritura, dice, y estos se oponen entre sí. Fíjense, la carne no va con las cosas del espíritu. O caminamos de acuerdo a lo que dice la carne y le da rienda suelta a su carne y a todo lo que es, o simplemente usted mismo le dice no a la carne y vamos con el Espíritu del Señor. Mire, hermano, miraba, no sé si esa noche o antenoche o hace unos días, miraba un video y yo pensé, yo decía, ¿cómo una herida, una situación que nosotros le demos cabida, cómo entra y corroe todo? Miraba a un perrito que había tenido una discusión con otro perrito y lo había mordido y le había quedado la herida abierta. Y como las moscas por todos lados están, pues vino una mosca y colocó su huevo y resulta que de ahí se llenó y tenía la mitad de la cara así. Eso le purulaban los gusanos. Y yo miraba y yo decía, Señor, esto me hace acordar que dice que nosotros somos cama de gusanos. Y me puse a mirar y cómo le salían los gusanos. Y yo decía, mire, por un solo huevito que puso la mosca en ese orificio de esa discusión, de esa pelea del perrito o por cualquier otra cosa, terminó engusanado. Y yo decía, así es el adversario. Si nosotros le damos cabida un momentico, le abrimos un poquito la puerta a esa situación, a eso, vamos a terminar como ese perrito.
engusanado, porque eso les salía impresionante. Y lo que hacían era que les pichaban así y esos salían así. Y le echaban un montón de cosas acá y salían y yo decía, Dios mío, y me puse a pensar, yo dije, así tiene que ser esto que dice la Escritura. Nosotros le damos una cabida y cuando nos damos cuenta estamos lejos del Señor. Nos hemos apartado, ya no queremos leer la Escritura, ya no nos gusta la alabanza, ya no queremos. ¿Por qué? Porque abrimos un poquito, le dimos un poquito de apertura a esa situación, vino el enemigo, vino la oposición, vino la situación e hizo, y cuando nos damos cuenta, estamos bien cundidos. Cama de gusanos, como le dijo el Señor a Jacob, tú eres cama de gusanos. Y yo decía, yo me imagino que así será cuando las personas las entierran y todo eso, toda esa descomposición que tienen las personas. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí, se oponen entre sí para que no haga, miren lo que dice la Escritura, lo que dice Pablo, dice, para que no haga lo que quiera, sino, dice, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos parte del templo de Cristo y como somos guiados, tenemos que ir a la fuente de agua que es su palabra. Y Él es mi fuente, yo soy su pozo y si yo estoy con Él, fluyen las aguas, fluye la palabra, fluye la Escritura, fluye el Espíritu Santo, porque dice que fluye desde las aguas subterráneas, son las que fluyen y salen para mantener el pozo con agua fresca, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que nos está diciendo el Señor. Si todos los días debemos nosotros de usar la palabra de Dios, de beber de las aguas del Señor, ¿para qué? Para que fluya dentro de mí, para que yo pueda caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces fíjense que este primer pozo que lo abrió Isaac, y terminó, ¿qué? Lo perdieron. Perdieron el pozo, o no dice que ellos se lo arrebataron. Tal vez nosotros hemos perdido la batalla, ¿por qué? Porque terminamos haciendo lo incorrecto. Terminamos desviando nuestros ojos, terminamos desviando nuestros oídos y terminamos fuera de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Nos ganaron la batalla. La carne me la ganó. Entonces fíjense que aquí el Señor que le está diciendo, bueno, dejemos eso ahí y vamos a mirar la otra parte. Pero eso es para el jueves. Pongámonos en pie para orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas la palabra, la forma y la manera de cómo nosotros podemos ser vencedores en nosotros mismos para poder cumplir aquella palabra que salió de la boca de Jesús. Con paciencia ganaremos nuestra almas. Sabemos que tenemos dentro de nosotros opositores, el miedo, la duda, el temor, la angustia, aún los mismos delitos y pasiones que tenemos en nosotros mismos. Hoy queremos decirte, Señor, que basados en nuestra fe queremos caminar, queremos obrar, queremos hacer, Señor. Por eso, Padre bendito, tal vez en estos momentos tenemos una fuerte lucha en nosotros. Tenemos una oposición para caminar, para orar, para hacer, para orar, para creer sobre todo, Señor. Porque tú dices en tu palabra, Señor, cuando estabas en la fiesta de los tabernáculos, tú dices, el que tenga, ve a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua y volverá a creer en él, Señor. Porque el agua tiene que ver con el creer. El agua, Señor, tiene que ver, si creemos en Él, entonces tendremos vida eterna. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Créale al Señor, créale a su palabra, aunque se levanten contra nosotros. Dice la Escritura
que miles y 10,000 podrán caer a nuestro lado, pero nosotros seguiremos con esa espada de doble filo, Señor, que es su palabra, con esa lámpara que es su palabra, con el aceite que es la unción y con el fuego que representa la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Ayúdenos a batallar, a luchar, Señor, con la palabra, Señor. No es diferencias en disensiones, pleitos y de pronto con cosas que no tienen nada que ver contigo. Por eso ayúdanos, Señor, eterno, Señor, maravilloso. Ayúdanos, Señor. Hoy sabemos que hay un pozo en nosotros, que tenemos una oposición, mi oposición es mi propia carne, mis deleites, mis pasiones, mis incredulidades, mis propios miedos, mis angustias, mis afanes, Señor, se resultarán en los momentos en que pongamos o queramos por obra su palabra. Gracias, Dios, por lo que nos has enseñado en este día de hoy. Gracias, Señor amado, por lo que hemos vivido en este día de hoy, Señor. Bendíganos, guárdanos, protégenos y ayúdanos en estos momentos difíciles y duros. Oramos, Señor, por esos llamados que se le ha hecho a nivel mundial, a nivel de nuestro país, por esa marcha, Señor, por esas incongruencias, por esas situaciones, Señor, que vienen tomando en contra del mismo pueblo, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Una vez más te pedimos perdón por haber confiado en el hombre, ese brazo de carne con sus mentiras y con sus falacias, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, que nos ayudes, Señor, así como tú hiciste, Señor, que Saúl, Señor, cayera de su reinado para que pudiera subir el verdadero. Gracias, Dios. De todas maneras, confiamos en ti. Guarda nuestras familias, guarda nuestra vida, guarda nuestra ciudad, nuestro país, de todos aquellos que se quieran levantar en contra de nuestro país, Señor. Porque muchos saldrán en paz, con un corazón dispuesto, pero otros saldrán con otras disposiciones de corazón, Señor, como hoy lo vimos aquí, Señor. Como aquellos que vienen a tumbar, a quitar, a robar y a hacer un montón de cosas, porque no quieren, Señor, que bebamos las aguas frescas de su Espíritu. Que tengamos una vida diferente, Señor. Por eso ayúdanos, Dios eterno y Dios maravilloso. Hoy, Señor, te doy gracias por Medellín, Señor, por Elina, por Gelson, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos. Y también, Señor, oro por Julia Cristina, por ese sitio allí, Señor, en Medellín, donde ella va a vivir, en ese apartamento, Señor. Ayúdala en este momento de dolor, de angustia, Señor, por la muerte de su mascota, por la muerte de su perrito, Señor. Ayúdala, Padre bendito, ponga gracia en esa empresa, Señor, en donde ya la han llamado, ya están dispuestos a recibirla, Señor. Igualmente los hermanos que están en Bogotá, Señor, bendígalos, guárdalos, cuídalos, Señor, de las decisiones, cuídalos, Señor, de toda esa maldad que hay en nuestro país y que está pululando como gusano, Señor, que está saliendo por todos los sitios, Señor, porque abrimos una puerta, Señor, y ahora todo nuestro país está viviendo dificultades, adversidades, Señor. Los hospitales, Señor, no hay medicamentos, no hay, Señor, llevando al pueblo, Señor, a que se muera sin la opción de hacer algo bueno por ellos, Señor. Igualmente, Señor, oramos por los hermanos de Piedecuesta. Guárdalos, bendígalos, abre puertas, cuídalos, Señor, para que seas tú trayendo esas bendiciones para cada uno de ellos. Sana al que necesita ser sanado, abre puertas para el que necesita que la puerta se abra. Igualmente, Señor, los que estamos aquí, los que están allí en las redes, Señor, bendígalos, guárdalos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus adversidades, tú conoces sus luchas, Señor. Hoy sabemos que tenemos un pozo que se llama Esek, Señor, pero que de ese Esek, que es las aguas limpias, dulces, vamos a tener opositores,
Vamos a tener cosas en nosotros que van a reñir contra nosotros, Señor, contra la misma palabra, con la fe, con las decisiones que queremos, pero las situaciones, las circunstancias y todo lo que está a nuestro alrededor pueden ser opositores, Señor. Aún mi propia carne, Señor, como dice el apóstol Pablo específicamente, se oponen entre sí, porque una cosa es la carne y otra es la parte espiritual. Gracias, Señor. Oro por los hermanos que están aquí, Señor, bendígalos, guárdalos, protégelos, Señor. Sánalos a todos como le he venido rogando y suplicando al Dios del cielo, al Dios que hace maravillas, al Dios, Señor, que lleva a su pueblo para que haga su voluntad, y haciendo su voluntad encontrarán la bendición del Dios Todopoderoso, del Eterno y del Soberano, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Lleva con bien a los hermanos que van en sus vehículos, llévanos con bien, Señor, y guarda la vida de cada uno de nosotros, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.